Estamos en línea y seguimos con la grata visita de José Carlos Vilcapoma, doctor en antropología, y cambiando un poco el tema de Keiko, pero antes de dejar a Keiko y de dejar a Fujimori, Keiko delata a su hermano, Keiko delata a Pedro Pablo Kuczynski, Keiko delata a Martín Vizcarra. Esta parece a la película La Delatora, ¿no? Bueno, en política dice que la política es el arte de lo posible. Se reúnen y ambos concertan mantener en reserva la conversación. Pero cuando parece que las fichas de ajedrez no corresponden, entonces ella es la que dice, oiga, nos hemos reunido y esto hemos dicho, y de qué fidelidad o fraternidad o lealtad habla respecto a PPK. Entonces, eso nos dejó a todos atónitos. Entonces, ¿qué está pasando? Y ahora parece que el asunto le ha ido en contra y ha revertido lo que ella creía que no iba a hacer, el retorno de su padre a prisión, ¿no? Exacto. Un asunto lamentable en los fueros políticos, porque si bien la política también debe tener ética y principios. Ahora tenemos todos los, o sea, no hay ni un presidente peruano en nuestra incipiente vida democrática que no tenga un proceso. Ese es otro asunto, es una pena. O sea, es peligroso. Obama ha terminado su periodo y no tiene un solo proceso, ni tampoco una sola evaluación de su gestión. Un hombre limpio, transparente, al punto de que incluso las hijas buscaban trabajo cuando él era el presidente. Exacto. Y se movían sí. en la movilidad pública, como se hace en otros lados. Exacto, qué bueno. José Carlos, se vienen las elecciones, ya estamos aquí con el tema de las elecciones. Se ha hablado mucho de seguridad ciudadana, se ha hablado de transporte público, se ha hablado de mucho más obras, pero nadie ha hablado sobre el tema de las comunidades andinas. No porque lo tenga que decir el alcalde de Lima, porque acá también tenemos comunidades andinas en Lima, mucha gente no sabe, pero en el interior del país, los gobernadores regionales, la gente que está postulando, o sea, no está preocupada en el tema de la inclusión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No queremos, queremos invisibilizarlos más de lo que ya están. Yo creo que no hay el tacto político y no aprendemos de las lecciones. El baguazo, se ha dicho, se ha menospreciado un poco los hechos del baguazo. Los antecedentes se decía, bueno, son un grupito y nada más de indígenas, cuidado. Pero díganme, ¿acaso no le ha pasado la factura a un gobierno que hoy tiene una marca y una huella de lo que fue? Exacto. Ya, una. Segunda cuestión. En la actualidad ningún candidato da una mirada seria a este gran segmento. Solamente veámonos en los amazónicos. Son 300.000 indígenas, como es la denominación antropológica de nuestros paisanos o también connacionales tan peruanos como nosotros. Pero esos 300.000 están en un lugar estratégico, están sobre los recursos hidrocarburíferos de empresas que son los que aportan al canon. Si estos sufren una debacle o se nos van, baja el canon, por tanto la recaudación. Y si baja la recaudación, no hay en el erario el tesoro o el recurso para gastar. Exacto. Entonces comienza un tema de crisis. Entonces, hace poco ha habido un problema en Andoas 2. Sí. Han paralizado y esa paralización ha llevado a que incluso vaya el equipo de la presidencia del Consejo de Ministros. Igual en la zona de la Selva Central, bueno, en estos lugares, entonces, no hay una participación puntual desde RENIEC. La gran pregunta que habría que hacer a RENIEC es, ¿a cuántos nativos los tienen inscritos o registrados como ciudadanos? Porque habrá llegado a las fronteras del Putumayo, habrá llegado a la zona del Pastaza, a Sabaloyacu, que es la frontera con Ecuador, donde hay comunidades indígenas que también requieren tener representación o parte activa en la vida política. Entonces, cuando se obvia estos segmentos, lo que va a venir es que estamos macerando un levantamiento grande de estos sectores que, por más que sean pocos, te paraliza el país y te genera un quiebre. Cuando tú fuiste viceministro, se avanzó
un poco, porque acá en el país cuando tú quieres avanzar ya te empiezan a poner trabas. La gente cree que quiere ser más que el ministro o algo así, ¿no? Entonces cuando empiezas a trabajar la gente te pone trabas en el país. Pero esto se ha detenido, este trabajo se ha detenido. Pareciera que al Estado no le interesa si la gente se muere intoxicada con el agua, envenenada con el agua, con el plomo, con eso. Le interesa el tema de llenar las arcas. Y llenar las arcas en nuestro país, llenar las arcas con una minera, con una extractora, en una zona donde te va a matar la gente, al Estado pareciera que poco o nada le interesa. Los Kandoshi, cuando hemos estado en el cargo, los Kandoshi, generacionalmente, mi querido Marco Antonio, están contaminados o están infectados de hepatitis B. Y tú sabes que la hepatitis B es tan mortal o mucho más mortal que el SIDA. ¿Pero por qué? Porque empresas mineras y también hidrocarburíferas, hace más o menos cerca de 20 años, a los 18, entraron allí con un descuido en el tema de salud, inundaron de hepatitis B. Y esto es generacional. Nosotros lo que hicimos con el Ministerio de Salud, cuando todavía estuvo el doctor Ugarte como ministro, hicimos una campaña de vacunación generacional, porque desgraciadamente los que ya están con hepatitis B, les espera el camino al más allá. Entonces hay que salvar una generación, pero eso se ha detenido. Sabemos que se ha detenido y entonces estos niños que era la población a la que hay que salvar, entonces poco a poco otra vez van en la contaminación. Pero ¿por qué siempre hablamos de maltratan a una mujer, la matan? Hablamos de políticas públicas. Se mueren los niños en Puno, políticas públicas. Sale la gente a reclamar porque le están envenenando el agua, políticas públicas. Pero esas políticas públicas en la realidad no existen. O si existen, no están encaminadas como deberían ser. Y engañamos a la gente que el Estado trabaja, que existen políticas públicas que son letra muerta. Claro, y es que las políticas públicas son de obligatorio cumplimiento. Pero entonces, es que no se hace. Habría que ser. Después del 2009, bueno, vamos un poco a hablar con más precisión y seguramente con más fuerza. Después del 2009, del Baguazo, se hizo 4 mesas. 4 mesas de trabajo para evaluar. Una mesa, que es lo que había pasado, otra mesa para evaluar lo que es la consulta previa, que ha salido la ley, otra mesa de compromisos para el desarrollo sostenible de la Amazonía, en lo que todos los sectores que están involucrados en la zona firmaron 242 acuerdos con las organizaciones representantes de la Amazonía. La gran pregunta es, del 2009 a esta fecha, ¿habrán evaluado los mismos sectores qué están haciendo con la zona? Una pregunta. Se planteó en salud, por ejemplo, los barcos itinerantes en las cuencas del Amazonas. Sí. ¿Se estará haciendo? Porque o en educación, la educación bilingüe e intercultural con la dirección nacional, ¿se está incluyendo a esos sectores? Porque si no se hace, lo que va a venir es, acuérdense, como hay presión internacional, ojo, el mundo está atento a la diversidad cultural, es un tesoro, pero si no damos cuenta de aquello, va a haber una presión internacional. Ya el FENAMAN, Federación Nacional del Madre de Dios, ha denunciado al Estado peruano y en la Corte Interamericana hay 5 procesos contra el Estado peruano. No vaya a ser que hayan otros más y una presión internacional de sanciones, incluso económicas, al Estado peruano. Entonces, fácil, claro, es que vivimos un poco para la pantalla, para el momento y el clientelaje electoral, ahora mucho más. Y no nos estamos dando cuenta de lo que se viene gestando abajo, cerca a las mineras o a las empresas hidrocarburíferas, los amazónicos o los andinos. Mira, yo siempre digo, el pueblo ya se está cansando, el pueblo ya se está hartando. Una vez que el pueblo se levante, ya nadie lo va a parar. ¿Ha visto nadie lo que pasó en Armenia? Claro. En Armenia, el presidente convocó y dice, y en menos de 24 horas se vino abajo el Parlamento. Yo pregunto, ¿el Parlamento está a la altura de las circunstancias? Para nada. Soy un es hombre, una vergüenza. Y perdónenme la confesión de parte, yo he sido un hombre que ha estado cerca de 9 años de asesor en el Congreso, pero nunca hemos visto una situación por demás desinteresada en ordenar o en autosancionarse los visos de corrupción de tamaña magnitud. Yo ayer dije que en lo personal, este era el peor congreso que hemos tenido en nuestra pobre vida democrática. Por ahí la gente me empezó a criticar, me metaron hasta la madre. Gracias por meterme mi madre porque me la tienen presente. Pero es una realidad. Tenemos un congreso
corrupto, lleno de gente que tiene procesos abiertos, gente que tiene denuncias. Díganme, ¿cómo es que en la misma comisión de ética va a blindar a la gente que está allí? Entonces, ¿con qué autoridad moral puede sancionar a otros? Uno. Segundo, ¿se ha hecho algo por la ley electoral? Después de haber visto estas irregularidades respecto a las elecciones. Y lo último, ¿se ha sancionado a la gente del CNN? ¿Por qué no prospera la acusación constitucional Es que contra estamos ellos? blindando porque si sacamos a... Imagínate que saquen a Chávarri y Chávarri suelte la lengua. Ahí va a caer muchísima gente. Ya se viene el fiscal de Brasil en el caso Lava Jato. ¿Qué va a estar acá en el Perú? Nada. Es terrible. Y mientras acá nos peleamos, nuestros amazónicos, nuestra gente de la sierra, sigue muriendo desangrada. Los niños nacen condenados a un cajón. Entonces, poco nada al Estado y a nosotros como sociedad y a nosotros como periodistas, poco nada nos interesa ese tema. Parece. Pero sí hablamos, ¿no? Sí hablamos de que los peruanos debemos estar unidos, que debemos vivir una fiesta democrática, y hablamos un millón de cosas, y hablamos de políticas públicas. Pero se nos mueren los niños en Puno, se nos mueren los niños en la selva, los niños nacen condenados a muerte. Entonces, ¿qué estamos hablando, pues, José Carlos? Pero además, en la ley electoral se planteó que debe incluirse, consignarse jurídica y legalmente la inclusión de representantes de esos sectores nativos u originarios. Como que no se hace la ley electoral, tampoco está. Se habla de la proporción de género, se habla de la proporción de la inclusión, pero hasta hoy, como dice la canción, papeles, tan solo papeles, ¿no? José Carlos, ha sido un gusto que hayas estado para mí, con nosotros. Antonio, y pero verdad, felicitarte de la línea que imprimen con una independencia tal que hace falta que nuestra población tenga periodistas de la muchísimas gracias y espero tenerte más seguido por acá, de repente una vez a la semana, cada 15 días tenerte, porque siempre la voz autorizada es muy buena. Muchísimas gracias. Amigos, ha sido el doctor José Carlos Vilcapoma, doctor en antropología. Estamos en línea.